Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y justo lo que tengo detrás de mí es la linda ciudad de Caracas con su Cerro El Ávila, el emblemático Cerro El Ávila que espero poder subir y mostrárselos más en detalle. Pero en esta ocasión no es eso lo que les voy a mostrar. Vamos a estar recorriendo los barrios de millonarios, los barrios más lujosos de aquí de la ciudad de Caracas, conocer un poquito más de ese sector, de la vida de los millonarios aquí en Caracas, de ver cómo es que viven, dónde es que viven, dónde compran, dónde comen, los restaurantes. Todo eso lo vamos a estar viendo en el video de hoy. Vamos a estar recorriendo sus diferentes barrios para que ustedes conozcan un poquito más en detalle de esa parte de Caracas, de esa parte de Venezuela. Imagínense vivir en esos edificios de allí, ¿verdad? Muy altos, con esta tremenda vista todos los días cuando se asomen en su ventana. Y además tener la dicha de todos los días ver pasar guacamayas, amigos. Una guacamaya afuera en Europa te cuesta unos 1000 euros aproximadamente. Aquí las personas en Caracas tienen el privilegio de que se paren en su balcón cientos de guacamayas, amigos. A veces hay 10, 20, 30 guacamayas en los balcones de los edificios. La gente las alimenta, ellas son libres, van, vienen y a la vista son espectaculares, amigos. Y justo aquí estoy escuchando muchas. Le filmé unas, pero están un poquito bastante lejos, pero vamos a ver qué podemos hacer si más adelante vemos más. Lindas guacamayas. Bueno, dicen, no me crean, dicen que Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Bueno, la vista que se tiene aquí de Caracas sin duda alguna es espectacular. Si se están preguntando más o menos cómo está el clima ahorita, es de unos 23, 22 grados centígrados. Está perfecto, no hace calor, no hace frío, está bastante fresquito. La brisa es muy fresquita. Así que miren, el clima de Caracas de verdad que no tiene comparación. Eso sí lo debo de admitir. Miren, aquí la gente saca a sus perritos a pasear. Es como una zona residencial. Aquí se ponen las personas. Tienes el mirador justo aquí con esta hermosa vista, amigos. Ahora, por aprovechar el tiempo al máximo, vamos a hacer un pequeño recorrido en carro para mostrarles un poquito más de todo este barrio y poder ver lo máximo posible. Vamos a ir a una zona residencial para que ustedes vean un poquito más en detalle dónde es que viven los ricos aquí en Caracas, Venezuela. Bueno amigos, y ahora los traje a la Lagunita Country Club. Esto es una zona muy exclusiva de la ciudad de Caracas, amigos. Aquí solo vive gente rica, gente de poder adquisitivo alto. En esta zona también podemos encontrar un campo de golf. Esto es para que más o menos sepan de qué zona estamos hablando, que tiene su propio campo de golf. Lo que sí logro ver recorriendo las calles de este lugar, amigos, es que muchas de las casas que se puedan ver, que son impresionantes, grandes, muy bonitas, están totalmente abandonadas, amigos. Es que logras ver que hay vidrios partidos, la parte de las flores, los jardines se ven abandonados. O sea, es una situación increíble la que uno puede ver en estas casas tan bonitas, pero abandonadas al mismo tiempo. Bueno, aquí se ven muchas áreas verdes, con parquecitos, lugares para hacer ejercicio, para traer a los niños. Esta parte de aquí, pero lo que más me gusta es la abundancia de árboles, de vegetación. Es muy bonito, le da un ambiente muy agradable. Estamos en las Mercedes y vamos a estar recorriendo este lugar porque me han dicho que aquí se ven cosas muy bonitas de la ciudad de Caracas, se ven sitios muy bonitos que no en cualquier parte de Venezuela se ven actualmente, amigos. También se ven muchos carros de alta gama muy bonitos y justamente estamos en un sitio, un edificio que me llamó mucho la atención porque hay un supermercado en la entrada que es único, amigos, y desde afuera ya se ve que no parece que estuvieras en Venezuela. Así que vamos a entrar a conocer este sitio y luego recorremos todo este lugar para que ustedes lo vean y conozcan un lado diferente de Venezuela. Este sitio me llamó mucho la atención porque el edificio de verdad que es muy bonito, se ve que está nuevecito y este supermercado se ve como los de afuera, de verdad que me impresionó verlo.
Se ve así muy bonito. Bueno, lo que les puedo comentar a simple vista del supermercado es que se ve, miren, carísimo. La verdad es que todo está impecable, muy bonito. Productos importados, nacionales, de todo un poco se consigue aquí. Miren, por ejemplo, conseguimos cajas de cereales hiper mega grandes de Fruit Loops también hay grandes así. Miren esta sección aquí de frutas. Es pequeñita, pero está muy bonita. Miren este lugar aquí con dulces, golosinas. Y se consiguen cosas de verdad que uno no veía antes. Miren, este Hershey's de sirope de caramelo. Mis amigos mexicanos se sentirán identificados con esto. Y vean que cuando pasamos el precio del producto nos dicen dólares y en bolívares de una vez. Miren, por ejemplo, este saco de M&M's está en 27.50 dólares o 2.600.000 bolívares. Trae 115 empaques. Y esto, amigos, para el venezolano común es imposible de comprar ganando 250.000 bolívares. Definitivamente comprar en un sitio como este no es para todo el mundo. Miren, y esto sí es primera vez que lo veo en Venezuela. Helados de Snickers, de Twix. O sea, esto no se veía antes en ningún sitio. Ni mucho menos Ben & Jerry's, ni Oreo. Nada de esto había antes. Lo que me impresiona del lugar es verlo así todo bien ordenadito, productos que uno no veía antes, productos importados. Miren el área de panadería, o sea, miren aquí los pasillos todo ordenadito. Miren, pero tenemos cosas de México en todos lados. Miren esto, salsa picante tapatío. Y la verdad es que el sitio no es nada pequeño, amigos. Pensé que era más pequeño, pero la verdad es bastante grande. Fíjense que toda esta parte son pasillos. Allá hay la parte de licores. Esta parte es de licores, como ustedes pueden ver. La verdad, amigos, que tenía demasiado tiempo que yo no entraba a un lugar así en Venezuela. De verdad que está impecable. Bueno, amigos, ya estuvimos viendo ese supermercado y sin duda alguna me sorprendió porque no todos los supermercados hoy en día en Venezuela están como ese de allí. Normalmente para ver ese tipo de productos te tienes que ir a bodegones que son mucho más pequeños y tienen mucha menor cantidad de cosas. Este era, vamos a decir así, no un supermercado grande, pero un supermercado mediano. Y la verdad que tienen muchísimas cosas. Eso sí, todos los venezolanos no pueden comprar aquí porque la verdad es que los precios están bastante costosos. Y mucho de eso se debe a la zona, el sitio, porque miren, como les dije, es completamente nuevo. Y claro que cuando les digo que los precios están un poquito caros y no todos los venezolanos pueden venir a comprar aquí, es por el poder adquisitivo que tiene el venezolano común. No porque los precios estén caros a comparación del exterior, aunque hay algunos que sí, pero la mayoría, la verdad es que tienen precios internacionales. Bueno, y es que aquí puedes encontrar sitios para comer como ese, que está bastante bonito. Pero justo al lado también no puede faltar un kiosco de estos de comida callejera. Miren, este lugar se volvió famoso en las redes sociales porque circuló un video de noche donde habían estacionado puros Porsches, Mercedes, vehículos de gama alta. Estas son las imágenes del video que se volvió viral en las redes sociales. Fíjense ahí ese Ferrari, amigos, un Porsche, otro Ferrari, un Mercedes, un Porsche Panamera, ese negro que está ahí. Fíjense la cantidad de vehículos de alta gama. Carolina Herrera, aquí en Caracas, cerca del centro comercial Tolón. Carolina Herrera, para los que no sepan, es una diseñadora venezolana que se hizo muy, pero muy famosa. Ella no lo quiere admitir, pero ya sabe que es mi tía. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahí en disputa. No sé si lo hayan notado, pero los vehículos que más abundan por estas zonas de ricos son los de la marca Toyota, y es que es muy valorado aquí en Venezuela. Quien tenga un Toyota en Venezuela podría decirse que tiene un poder adquisitivo alto, aunque en otros países la marca Toyota sea súper sencilla y nada que ver con millonarios. Bueno, luego de hacer ese recorrido vamos a ir al municipio de Latillo, que es una zona bastante, podríamos decir, de cifrinos.
Bueno amigos, y llegamos al pueblito de Latillo. Los traje aquí porque es un lugar muy, vamos a decirlo así, especial para los caraqueños. Es un lugar de esparcimiento donde puedes conseguir toda clase de lugares para comer, para divertirte, para pasar la tarde, para pasar el rato. Y hoy precisamente es día viernes. Más tarde esto se debe poner un poquito más lleno de personas. Vienen a pasar la noche. Les voy a mostrar un poquito de la arquitectura del sitio. Estoy ahorita mismo en la Plaza Bolívar del sitio. Es muy pequeñita, pero de verdad que es muy bonito. Fíjense por ejemplo este negocio que tenemos aquí. El techo de arriba es un poquito moderno porque lo abrieron, le pusieron un toldo, pero es clásica la teja de aquí. Y así hay muchos negocios a lo largo de todo alrededor de esta plaza. Por ejemplo tenemos la Alcaldía de Latillo, que es este edificio que está aquí. Mire por ejemplo el tipo de edificaciones, las fachadas como son de bonitas. Y esto es por ejemplo un café. Son dulces criollos que están allí. Estos son más puestos de comida. Por ejemplo, ahí venden shawarma. Miren todos los techitos como son de teja. Es muy bonito, miren esto. Tenemos la montaña aquí arriba. Miren, eso de allí es una heladería. Esto es un sitio para comer también. Tiene una terracita allí. Bueno, esta calle la están arreglando, como lo pueden ver, pero sigue manteniendo el orden un poquito en lo que cabe. Fíjense que eso es un centro social de aquí, de este lugar. Dice Centro Social y Cultural de Latillo. Fíjense las lámparas que tienen clásicas. Me encanta este lugar, me encanta. Miren, esta es la parroquia, la casa parroquial. Esta es la iglesia. Esto es un poquito de los alrededores de la plaza. Sé que me van a decir que no se ve un lugar para millonarios, pero la verdad es que es un sitio clásico, no es moderno, no se ven cosas lujosas, pero es un sitio donde vienen las personas de poder adquisitivo alto, porque ahorita prácticamente en Venezuela el ciudadano común no puede venir a un sitio a comer, la mayoría de las personas, entonces quedó como para que la gente cifrina, la gente que todavía tiene dinero, venga a distraerse. Aunque sí se ven personas de clase media todavía, pero son muy poquitas. Pero que no sea un sitio lujoso y moderno no quiere decir tampoco que no sea un lugar para gente rica o millonaria. Y fíjense que muy cerquita de este sitio así tan bonito está el cerro de allí con las clásicas casas tipo favela. Fíjense, las tenemos allí al fondo. Y como toda Plaza Bolívar tenía que tener una estatua de Simón Bolívar. Miren lo que dice la placa: Libertador de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Nada más. Lo que sí les debo comentar es que para ser un sitio tan turístico, que normalmente venía muchísima gente, para ser un viernes a las 6:30 de la tarde, pues está bastante solo. Prácticamente no hay nadie. Para los mexicanos que me ven, para que entiendan un poquito de cómo sería este sitio, es como un pueblito mágico en México, es algo similar. Este es uno de los negocios por dentro. Miren, fíjense lo que venden. Venden dulces, amigos, tortas, quesillos. Fíjense, aquí tenemos donas. Miren qué ricas se ven esas tortas, amigos. Mira, esta es torta de pan, es muy típica aquí en Venezuela. Se hace con el pan duro y se mezcla con leche, se le echa pasas. Es muy rica. Aquí también venden tortas frías. Las tienen por aquí. Pay de limón. Curioso. Bueno, y obviamente no podía venir a este sitio y no probar unas tortas de estas, así que me voy a comer una de arequipe con coco y pedimos adicionalmente una de, ya les voy a mostrar, de torta quesillo, una que está por aquí y ya se las voy a enseñar. Torta quesillo es como, el quesillo es un flan, como el flan venezolano, pero estaría insultándolo si le digo que es un flan, es mejor que un flan, la verdad. Y viene encima de una torta, entonces es la combinación perfecta. En comprar dos tortas, dos cafés y un jugo, amigos, aquí en Venezuela actualmente cuesta 478.000 bolívares, que es igual a decir que cuesta $6 actualmente. Y eso, amigos, es 2 meses de salario mínimo. Bueno, amigos, esa torta estaba muy rica. Ahora continuemos el recorrido, vayamos a otro lugar. Está cayendo la noche en Caracas. Miren qué bonita alumbran la iglesia. ¡Qué linda! Menos mal que me quedé hasta esta hora. Y no es por nada, pero los cerritos se ven bien bonitos cuando es de noche con todo alumbradito, ¿sí o no? Bueno, amigos, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el recorrido que les hice por los barrios millonarios de aquí de Caracas. Quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te llamó tu atención, qué fue lo que más te impresionó, que siempre me gusta saber su opinión. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están. Activen las notificaciones para que siempre YouTube les avise cuando suba un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.